El fiscal agarra y trae, por ejemplo, a auditores de la Contraloría General de la República por delitos contra la administración pública. ¿Cuántos años ustedes creen que después de que esos profesionales de la Contraloría hicieron esa auditoría especial van a prestar su declaración al juicio oral? ¿Cuántos años después creen ustedes? 10 años. Ya. Y entonces el fiscal no conoce a ese auditor, nunca se ha entrevistado con él, primera vez que lo ve en día de la audiencia. Y le empieza a preguntar. ¿Y saben lo que le dicen los peritos? ¿Sabe qué, señor? Tengo mucho trabajo yo. No se imagina la cantidad de trabajo que tengo todos los días. La verdad es que no me acuerdo absolutamente nada. Eso pasa con el Código 40. No conocen a los testigos, no conocen a nadie, preguntan cualquier cosa, salen de pesca. La verdad es que yo pienso que con el nuevo Código Procesal Penal esto debería cambiar. Pero me he dado cuenta que en pocos casos, porque yo voy a ver muchas audiencias, en pocos casos los fiscales preparan a sus testigos con el nuevo Código Procesal Penal. En la mayoría, claro, dicen hay mucho trabajo, no tengo tiempo, y entonces lo que hacen es simplemente llegan al juicio oral y siguen con el mismo ritmo del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuál es la información que le puede proveer al juez? Mala. Una información mala. Entonces, el tema está que hay que adecuarse a este asunto. O sea, no es que uno quiera ser cruel, porque también está mal decir, bueno, si un fiscal tiene 100% de acusaciones, va a juicio oral, y de ese 100% de acusaciones se absuelve un 30%, hay que votar al fiscal, porque ese fiscal es malo. ¿Para qué llevó a alguien a juicio oral si es que no iba a poder desvirtuar su presunción de inocencia y construir jurídicamente su responsabilidad? Si eso fuera cierto, los procesos penales no tendrían garantías, porque si el fiscal supiera que su puesto depende de que él llegue a comprobar la responsabilidad del acusado, la verdad es que no le interesaría nada la legalidad ni los derechos de los imputados, y a toda costa trataría que lo declaren culpable. Y eso no puede ser así. Los fiscales tienen que actuar objetivamente, y se va a un juicio oral solo porque es probable que haya responsabilidad. Ya veremos lo que pasa en el juicio oral. Ahora, otra cosa que es importante: en reforma procesal penal solo el 10% de casos llega a juicio oral. En estos 8 distritos judiciales que yo le estoy hablando, solo 10% de casos llega a juicio oral. El 90% de casos, ¿saben dónde se resuelve? En etapas previas al juicio oral. O sea, no hay juicio oral. A pesar de que yo, imputado, tengo derecho de ir a juicio oral, yo, con mi defensor, porque es obligatorio ahora que tenga defensor, hablo con el fiscal, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos ponemos de acuerdo y terminamos el caso. Hay principios de oportunidad, hay acuerdos reparatorios, hay colaboración eficaz, hay terminación anticipada, hay conclusión anticipada del debate, hay cualquier cantidad de fórmulas de negociar con la fiscalía para que el caso termine. Entonces, lo último que pasa, ¿qué es? Que mi caso vaya a juicio oral. ¿Me entienden? Entonces, pienso yo que siempre es posible que alguien intente cometer fraude con la prueba. Pero imagínese usted, el 90% de procesos penales son sumarios con el Código del 40 y nadie sabe cómo se produce la información. A ver, en los juzgados, te pregunto, en Lima, los que trabajamos en Lima, en un juzgado penal, ¿cuántas secretarías hay? ¿Tres secretarías? Ya, 3 secretarías. ¿Cuántos jueces hay? ¿Cuántos fiscales hay? 1. ¿Cuántos defensores de oficio hay? 1. Y se programan simultáneamente diligencias: a las 9 de la mañana 3 instructivas, a las 10 3 preventivas, a las 11 3 testimoniales. ¿Y qué si van todos? ¿Están juez, fiscal y defensor en cada una de ellas a la vez? ¿Y qué hacen después entonces? O sea, lo que hacen es pasan un papel y todos firman como si todos hubieran estado ahí. ¿No es cierto? Y podría haber una mala práctica. Oye, ¿sabes qué? Pregunta por mí, pues. Ya, yo te firmo. Consígname a mí. Pregunta por mí. Eso no pasa en un sistema de audiencias públicas. ¿Por qué? Porque yo, juez, no puedo decir, ¿sabes qué? Ponte mi insignia, que ya regreso, me voy al otro juzgado a ver otra cosa. Porque me pillan y me destituyen. Pero eso pasa en un sistema inquisitivo, donde no hay audiencia. Las audiencias tienen por característica que físicamente hayan 2 personas. Las audiencias tienen por característica que haya publicidad, que se controle esa calidad de información, y entonces es una garantía. Nadie discute hoy día lo siguiente: los juicios orales son públicos. Sin embargo, les estoy diciendo que solamente el 10% de casos llega a juicio oral. El 90% de casos se resuelven en audiencias previas al juicio. Las audiencias previas, ¿en qué etapa se producen? En la investigación preparatoria. ¿Y la investigación preparatoria qué característica tiene? De ser reservada.
La pregunta es, si las audiencias previas, en su mayoría, previas al juicio oral, se producen en la investigación preparatoria, y la investigación preparatoria es reservada, ¿las audiencias previas son públicas o son privadas? Es bueno que la gente entre a ver cómo si el juez cumple su rol, el fiscal cumple su rol, la defensa cumple su rol. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno. No hay ninguna discusión en ningún distrito judicial de los que hay reforma que, salvo cuando hay una norma expresa que prohíbe la publicidad, como es la terminación anticipada del proceso, todas las demás son públicas, salvo en delitos contra la libertad sexual, que la sala de apelaciones de Tacna ha dicho, no, ahí las audiencias son privadas. Pero después, de los otros distritos judiciales han dicho, inclusive también puede ser pública. ¿Por qué? Porque no es obligatorio que el agraviado vaya, porque el público que entra no le repartimos la copia de la carpeta y el fiscal toma para que te enteres, no, sino el público que hace, por su sentido común, lo que hace el público. Además, el público tiene derecho, porque con qué dinero se le pagan los sueldos a jueces fiscales, y en un 60% los que patrocinan esos casos son defensores de oficio. Y en algunos lugares, en Guaral, yo creo que estar en Guaral, haciendo una conferencia hace un mes, el defensor de oficio me dijo, acá es el 80%. O sea, ¿quiénes le pagan los sueldos de estos caballeros? Fiscales, jueces y defensores de oficio. Los ciudadanos. ¿A través de qué? De sus impuestos. Y tienen derecho a saber qué hace el Estado con los impuestos que paga o no. Si la gente si hace su trabajo o no. Entonces, por una cuestión de transparencia, por una cuestión de accesibilidad, es que se está llevando a cabo que las audiencias previas al juicio oral sean públicas, salvo en la terminación anticipada del proceso, donde se dice que la audiencia es reservada. ¿Por qué también? Porque se supone que en la terminación anticipada del proceso es un acuerdo fiscal, imputado y defensor. ¿Qué puede pasar con ese acuerdo? Que el juez lo desapruebe. Vamos a una audiencia y el juez dice, ni hablar. Robo agravado, son 10 años, no hay ninguna atenuante específica, que tú quieres 4 años, ni hablar, improcedente, desaprueba el acuerdo. Y es inapelable. Solamente cuando se aprueba se puede apelar. Eso es otro tema. En el nuevo Código Procesal Penal, el derecho al recurso es de configuración legal. O sea, no es que contra todas las resoluciones hay instancia plural, sino solo cuando haya norma expresa que lo autorice. La terminación anticipada solo se autoriza cuando se aprueba. Cuando se desaprueba, no se autoriza, no hay recurso, queda ahí y no hay ningún problema de afectación a la instancia plural. ¿Por qué? Porque los derechos constitucionales no son absolutos. Este es un derecho de configuración legal. ¿Qué significa? Que hay una ley que lo desarrolla. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el motivo que el artículo 471, el nuevo Código Procesal Penal, establezca que la audiencia es privada, en terminación anticipada? Que si el juez la desaprueba y la gente estuvo adentro y ese señor va a ir a juicio oral, alguien del público va a creer que es inocente, va a haber un estigma en su contra, va a haber un rechazo social. Entonces, por eso que la gente no entra. En Arequipa, miren lo que pasó el 1 de octubre del 2008, cuando empieza la reforma. Yo le decía, las audiencias previas al juicio oral son públicas. Una de prisión preventiva es pública. Entonces el juez se dirigía a hacer una audiencia de prisión preventiva y el fiscal le dice, señor juez, nos hemos puesto de acuerdo con el defensor del imputado, el imputado también está de acuerdo y queremos que se convierta esta audiencia en una determinación anticipada del proceso. Pues agarre y dice, señor fiscal, ¿tiene usted algún problema que el público que entró se quede? Ninguno. Señor defensor, ¿tiene usted algún problema que el público que entró se quede? Ninguno. Imputado usted, ninguno. La audiencia es pública, se puede quedar. Una audiencia de terminación anticipada del proceso. La pregunta es, ¿hay que denunciarla por prevaricar? Porque ¿qué dice el artículo 471? Que la audiencia es privada. Entonces se está cometiendo un delito, hay que mandarlo a la cárcel al juez. ¿Ah? Están aceptando entonces que eso sea así. O sea, ¿cuál será el motivo por el cual el imputado considere que para él